Oyentes, les damos como siempre la cordial bienvenida y agradecidos por la sintonía. Empezamos la entrega de noticias de la hora del país vespertino y como siempre iniciamos, les contamos ahora nuestros principales titulares. Fracasa el diálogo tripartito para hablar sobre el incremento salarial por la inasistencia de dirigentes de la Central Obrera Boliviana. Plan conspirativo contra el gobierno a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Y pacientes en busca de medicamentos ante la crisis de fármacos en la Caja Nacional de Salud. Le contaremos estas y más noticias. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. La hora del país vespertino. Iniciamos con las noticias ahora. Vamos a iniciar justamente con esto que le anticipamos en nuestros titulares. Fracasa el diálogo tripartito convocado por el gobierno y esto tenía como objetivo tratar el incremento salarial. La inasistencia de los dirigentes de la COP ha hecho que este diálogo fracase. Edgar Morales tiene todos los detalles contigo. Te escuchamos. Adelante. Gracias. El diálogo tripartito convocado por el gobierno nacional fue suspendido por el ministro de Trabajo, Edgar Morales, por ausencia de los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana y porque el sector empresarial tampoco acudió al encuentro previsto para las 2 de la tarde de esta jornada. En ese marco, el titular de Trabajo sostuvo que el gobierno continúa abierto al diálogo y espera que los dirigentes de la COP participen de las mesas técnicas previstas desde el 4 de mayo. Bueno, en este momento ya ha pasado más de 50 minutos, una hora creo. No asistió la Central Obrera Boliviana. Bueno, no hay otra cosa que suspender. Tampoco nosotros nos podemos sentar con nuestro sector, a pesar que ellos no han estado presentes, también el gobierno. Yo creo que esto no es porque ellos no quieren dialogar. Ellos están pensando formar su partido político. El 1 de mayo están convocando un cabildo. Yo creo que ahí van a crear su partido político. Por su parte, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, sostuvo que no acudirán a ninguna mesa de diálogo hasta el 1 de mayo, aunque les convoque el propio presidente del Estado. El día de hoy ha vertido versiones para salir del paso que estuviéramos queriendo formar un partido político, totalmente falso. Aquí nadie está buscando intereses políticos, estamos luchando por soluciones estructurales en el país. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, era David Pizarro con ese informe completo a propósito de este diálogo que finalmente no se dará. Los fabriles, por su parte, han indicado no participarán del cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana y le piden al gobierno no dejarse doblegar. Javier Guarachi con los detalles. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Fabriles de Oruro decidieron no asistir al cabildo de la COP porque consideran que es político este encuentro convocado para este viernes en la ciudad del Alto. Liber Guarita, ejecutivo de la Federación Departamental de Fabriles, al margen de considerar de político el cabildo de la COP, lamentó la postura completamente unilateral de los dirigentes y esperan no ser perjudicados con las determinaciones que puedan asumir en este cabildo. De ninguna manera poderlos perjudicar, tal vez para poder llevarlos a este cabildo, por dos motivos, ¿no? Primero es que no está, el llamar a cabildo no está dentro de los estatutos mismos de las organizaciones sindicales. Y segundo, que este cabildo no va a ser netamente reivindicativo para el sector proletariado, sino va a ser más político y nosotros estamos de alguna manera obviando esa situación de participación. Y hemos sido enfáticos que no vamos a participar de ese cabildo. Lo que menos es queremos que nos perjudiquen a nosotros en el traslado de nuestros productos, lo que menos queremos que haya bloqueos, lo que menos queremos que se esté atentando contra la reactivación productiva y económica. Guarita destacó que el gobierno llame a un diálogo tripartito para tocar no solo el tema del incremento salarial, también cómo garantizar la estabilidad laboral y cómo generar más empleo en el país.
Es la primera vez que se toma en cuenta a los empresarios en este tipo de discusiones, manifestó a tiempo de conminar a la COP a aceptar el diálogo. Lo que tenemos que ver nosotros, los asalariados, los que dependemos de empresarios privados, es primeramente asegurar a nuestras bases cómo garantizamos la estabilidad laboral, cómo hacemos para que se generen nuevos empleos en las industrias. Y lo que está haciendo la central creo que nos está ajustando esa situación, esa necesidad, pero no solamente es pedir, sino también tenemos que poner en el plano cómo garantizan ellos nuestra estabilidad laboral. Y creo que este diálogo en el que les ha citado el gobierno, sería bueno escuchar ambas partes, escuchar al gobierno, escuchar a los empresarios y escuchar a los trabajadores, cosa que así se pueda sacar unas conclusiones y que beneficien a todos, específicamente al país, ¿no? Finalmente, el representante de los Fabriles en Oruro exigió al gobierno de Rodrigo Paz mayor firmeza en medio de este tipo de conflictos sociales para evitar que sectores con intereses políticos se salgan con la suya. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Javier, por el informe. Seguimos con más. Desde el otro lado, los empresarios privados convocan a los movilizados a deponer las actitudes y pensar en la crisis económica que atraviesa el país. Edwin Urizar Campos nos tiene todos los detalles. Contigo, Edwin. Buenas tardes a todo el país. Los empresarios privados del departamento de Chuquisaca lamentan el grado de tosudez que existe en algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana que no comprenden la realidad económica que atraviesan algunas empresas que están sobreviviendo con poco en cuanto a presupuesto. Esta situación de insistir en un incremento salarial, ya sea del 20%, del 10%, del 15%, del 5%, incluso un mínimo, estaría afectando enormemente a la estabilidad laboral de estas empresas, según manifiesta Cintia Castillo, gerente de los empresarios privados de Chuquisaca. En estos momentos hablar de otro incremento salarial que pueda beneficiar a los trabajadores en la situación económica en la cual nos encontramos es pues difícil para el sector empresarial y para todo el aparato productivo que está trabajando por tener una estabilidad económica para continuar con sus funciones. El tema importante es de que no se puede hablar de porcentajes de incremento salarial. Habíamos solicitado que se generen las mesas de diálogo en los cuales se pueda privilegiar el análisis sobre todo del crecimiento del aparato productivo departamental y nacional, el crecimiento por departamentos, que no es lo mismo comparar a un departamento como Chuquisaca con el departamento de Cochabamba o Santa Cruz, el crecimiento de la generación de fuentes de empleo. Se insiste en el diálogo. Las mesas de trabajo tripartito de diálogo tienen que primar en esta etapa en la que se pretende definir la suerte de cada una de las empresas en el país, manifiesta Cintia Castillo. Se tiene que establecer además un análisis de poder sostener el empleo que existe en el país y que eso es, consideramos que eso es lo más importante en estos momentos en que el gobierno está realizando cambios en las políticas económicas del país para poder llegar a la estabilidad económica, y es pues una tarea de todos poder trabajar en este sentido. Entonces consideramos que la mesa de diálogo que pueda generar el gobierno para poder conversar sobre este tema del incremento salarial es importante. Para la hora del país, Loyola, Fides Sucre. Gracias, Edwin, por el informe desde Chuquisaca, el sur del país. Vamos ahora hasta Oruro. Allá los maestros rurales asumirán un paro con bloqueo este jueves por una mejora salarial y en apoyo a la marcha que se dirige hasta la sede de gobierno. Vamos al informe ahora con Javier Huarachi. Javier, contigo te escuchamos. Adelante, por favor. Bienvenido. Gracias. Maestros rurales de Oruro se solidarizan con los maestros urbanos que marchan hacia La Paz por un incremento salarial e ítems de educación y como apoyo a la medida decidieron asumir un bloqueo para este jueves. El dirigente del Magisterio Rural, Marcelo Cerrudo, en contacto con Fides, aseguró que en un ampliado de este martes se determinó asumir esta medida de presión con bloqueo de carreteras en Oruro en demanda de un incremento salarial a lo que ellos llaman reposición salarial. Bueno, se ha determinado por unanimidad mañana jueves asumir un bloqueo de caminos en el departamento de Oruro. Las demandas, lo decía Javier, bueno, primero hay que aclarar que no se está solicitando el incremento salarial, sino la reposición salarial. De todos es conocimiento, Javier, que ha subido el combustible a un 100% y más inclusive en el tema del diésel. Eso ha causado de que todos los productos puedan subir y el valor adquisitivo lamentablemente pues ha quedado por los suelos referente a lo que es nuestro salario.
En ese sentido, Javier, se ha hecho el análisis correspondiente y bueno, lo que se exige es una deposición salarial por lo menos del 30% en el análisis que se ha hecho, ¿no? Asimismo, Cerrudo hizo énfasis sobre las demandas en torno a la designación de mayor cantidad de ítems de educación, en el que supuestamente también existen observaciones. En el tema de ítems de nueva creación, de la misma manera, Javier, se ha ofrecido 4.000, se dice 3.000 para docentes y 1.000 para administrativos, pero habría que ver hasta qué punto va a ser real esto, porque nos han pedido información, se ha pedido información administrativa, pero ¿qué exigen? Primeramente que haya cantidad de estudiantes, ¿no? Arriba de 21, y en muchos casos donde hay requerimiento no se llega a cubrir esa cantidad de estudiantes. Entonces, son varios aspectos, Javier. Consultado qué opina sobre la COP que rechazó el diálogo ofrecido por el gobierno para este jueves, el dirigente del Magisterio Rural Orureño aseguró que están a la espera de concretar el diálogo donde exigen la presencia del presidente Rodrigo Paz para superar este conflicto. Se va a asumir al diálogo, pero un diálogo que estén pues todos los ministerios involucrados, inclusive debería de estar el presidente en ese diálogo. Entonces, esto es un pedido a nivel de lo que es a la cabeza de nuestra central boliviana y debería de entender, comprender y escuchar el pedido del pueblo. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Javier, por el informe. Amables oyentes, nuestra primera pausa son las 6 de la tarde con 12 minutos y cuando retornemos le contaremos sobre el gobierno que advierte que está en curso un plan conspirativo en su contra. Esto enseguida al retornar de esta pausa. Ya vuelve la hora del país. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas
y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Vespertino. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con más noticias ahora y lo anticipado antes de la pausa. Atención porque esto es delicado, importante. El gobierno sostiene que está en marcha un plan conspirativo en contra de la gestión y acusa a la Central Obrera Boliviana. ¿Qué pasa exactamente? Apolinar Paco, te escuchamos atentamente. Buenas tardes, David, oyentes de Fides en todo el país, y el vocero presidencial José Luis Gálvez advierte que está en curso un plan conspirativo contra el gobierno a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Ha manifestado que hay intenciones de convulsionar el país y generar caos por diferentes motivos. Creemos que la población es suficientemente madura para darse cuenta qué es lo que está pasando, dijo el vocero del presidente. Lo que sí no estamos de acuerdo es en la generación de convulsión política con intenciones de generar un caos y eventualmente construir un proceso conspirativo que creemos que en parte está en curso. Pero confiamos en la población boliviana de que en realidad somos lo suficientemente maduros para entender y discernir que sí y que no. En el área específicamente de los carburantes, ¿cierto? Replicando lo que se ha escuchado de las autoridades del sector, queremos ser enfáticos, se viene trabajando, ¿sí?, todos los días, y en eso se revisa permanentemente un sistema de medición de calidad, eso fue lo que se dijo y lo quiero remarcar, de tal forma que en todo el proceso de la logística se viene recogiendo y en realidad lo que se está vendiendo en los surtidores, ¿listo?, tiene la calidad confiable, pero vamos a insistir todavía aún más en esa certificación. ¿Cómo se hace? Hasta donde entiendo, se referirán a eso las autoridades del caso con mayor precisión. En todo caso, el vocero presidencial asegura que el gobierno está abierto al diálogo para atender las demandas legítimas de los diferentes sectores movilizados en el país. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, Apolinar, por el informe. Seguimos con más noticias respecto a esta situación del país. La Central Obrera Departamental en Cochabamba ha respaldado las medidas de la COP en medio de la crisis de carburantes y exhortan al gobierno a dejar la soberbia. Johnny Choque en Cochabamba tiene los detalles. Bienvenido. Gracias. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, Edgar Salazar, respalda totalmente las movilizaciones de la Confederación de Choferes de Bolivia al darle la razón de que el gobierno central no está cumpliendo con el abastecimiento de diésel. Además de ello, no dio una solución a la mala calidad de combustible. Salazar le pide al gobierno central dejar de ser soberbio ante las movilizaciones de diferentes sectores que se vienen en los próximos días. La subvención de la gasolina se ha duplicado, falta la gasolina. Yo acabo de venir de una fila, estoy haciendo una fila para gasolina. Ni gasolina basura tenemos, compañeros, en Cochabamba. Entonces, ¿de qué estamos hablando que iba a mejorar este país? Se ha sacado créditos de todo lado y no está cumpliendo. Entonces, el tema del diésel, la fila interminable, estoy llegando de La Paz, las filas interminables en La Paz, el tema del diésel. Compañeros, yo creo que aquí nos están mintiendo, es un gobierno mentiroso, que realmente lo que necesitamos nosotros es certidumbre para la ciudadanía. Entonces yo creo que ese es
ya la bronca que existe a nivel nacional, no solamente en Cochabamba, y en La Paz están mucho más todavía enardecidos, hasta inclusive han dicho esto, se saca al gobierno. Entonces, compañeros, no podemos, el día que nos sobrepasen a la dirigencia, no pues va a ser incontrolable. Entonces yo creo que ahora es momento del gobierno ya que baje esa soberbia de decir yo no tengo miedo a las movilizaciones. Yo creo que es una provocación. Tienen que tener un grado de humildad nuestras autoridades nacionales para que realmente baje y sentaremos aquí, hablaremos. Para la hora del país, Fides, Cochabamba. Gracias, Johnny, por el informe. Seguimos con más noticias y desde Cochabamba hasta Santa Cruz. Allá los cívicos cruceños acusan a la COP de desangrar al Estado y afirman que ninguna de las empresas está en condiciones para un nuevo incremento salarial. Eric Dávila en Santa Cruz, contigo. Bienvenido. Gracias. Tras el pedido de la COP y el anuncio de movilizaciones por no incrementarse el salario este año, el presidente del Comité Pro Santa Cruz rechaza esas movilizaciones y asegura que ninguna empresa está en estas condiciones de incrementar los salarios este año. Según los cívicos, la COP solo se ha dedicado a sangrar al Estado y no trabajar, por lo que les piden que dejen de lado esas actitudes. En un año se ha incrementado el 25% del sueldo al salario mínimo. Hay que ver cuánto ha decrecido en este año las empresas que han cerrado. No nos olvidemos que hablábamos y los mismos empresarios privados daban números que después del incremento que se dio en mayo, que no habían condiciones, iba a incrementarse el desempleo. Después del 20% que se incrementó el 20 de diciembre, si no me equivoco, cuando hubo el decreto supremo 5403, si no me equivoco el número, se incrementó el 20%. Yo creo que ahorita ninguna empresa está en condiciones de incrementar, pero también el Estado lo único que hace es incrementar a lo privado, no a lo público. Y lo de la central obrera, discúlpenme, ninguno de ellos trabaja hace años, ¿no? Entonces no saben qué ganarse el pan de verdad de manera honrada. Lo único que buscan es sangrar a un Estado que ya no tiene sangre, que los que tenemos que inyectarle la sangre estamos en serias dificultades económicas, pero sí tenemos todas las ganas de salvar el país. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Ya vuelve la hora del país vespertino. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información.
con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El show... Continuamos con La Hora del País Vespertino. Si continuamos con más noticias ahora, vamos a seguir con la información. Nos vamos hasta Oruro. Allá la Central Obrera Departamental sostiene que hay desconfianza por el diálogo convocado por el gobierno y están alistando todo para el cabildo del 1 de mayo. Emanuel Yugar con los detalles hasta allá. Emanuel, bienvenido. Gracias. La Central Obrera Departamental de Oruro afirmó que las invitaciones al diálogo por parte del gobierno buscan únicamente distraer las movilizaciones ya programadas. David Vilca, dirigente de la organización, señaló que los distintos sectores han emitido pronunciamientos rechazando cualquier mesa de diálogo con las autoridades nacionales. Ahora recién están queriendo y tratando de convocarnos para asistir a mesas de diálogo y eso los trabajadores están conscientes de que esto simplemente es una distracción al movimiento que se está teniendo o se ha convocado para este viernes 1 de mayo, ¿no? Entonces los trabajadores están rechazando, la mayor parte de las organizaciones a nivel nacional han dado su punto de vista rechazando cualquier mesa de diálogo por parte del gobierno central. Asimismo, Vilca aseguró que los afiliados a la Central Obrera Boliviana garantizarán su participación en el cabildo convocado para el próximo 1 de mayo. Lo que ahora se están concentrando es asistir y están garantizando las organizaciones sociales la presencia en este masivo cabildo que seguramente se va a hacer este 1 de mayo, ¿no? Entonces, entendemos nosotros la preocupación que tiene, es más, en algunos sectores se está generando despidos y eso está generando el impotencialidad de todas las bases y por eso seguramente este cabildo va a ser muy importante. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Manuel, por el informe. Vamos ahora hasta Cochabamba. Allá los fabriles, en cambio, rechazan el diálogo tripartito y arremeten contra el ministro de Trabajo. Johnny Choque, los detalles. Gracias. El ejecutivo de los fabriles en Cochabamba, Abraham Ansaldo, mencionó que no asistirán a la reunión tripartita convocada por el gobierno junto a empresarios privados. Ha indicado que la única reunión en la cual asistirá será aquella que aglomere únicamente a los obreros para hablar ahora de una reposición salarial y no un incremento salarial del 20% como había mencionado la Central Obrera Boliviana. Lamentamos que el ministro no tenga conocimiento de lo que es la normativa laboral. En el caso, hemos presentado nosotros el pliego petitorio al gobierno central y el gobierno central tiene que convocar a mes de trabajo, no tripartita, sino con la representación de los trabajadores. Hay otros escenarios donde pueden los empresarios reunirse con el gobierno central para ver de qué manera puede apoyar y ayudar el gobierno central a las diferentes empresas, pero una reunión tripartita para tocar exclusivamente el tema del incremento salarial, yo creo que no corresponde y desde un inicio hemos dicho nosotros rechazamos esta reunión tripartita. Nosotros queremos que se garantice, como se ha dicho en un principio, no un incremento salarial, sino una reposición a la pérdida del poder adquisitivo. Eso es lo que queremos que se garantice y si van a estar la representación de los empresarios, con todo el respeto que se merecen siempre los empresarios, los malos empresarios, hay que decirlo, han dicho que un incremento salarial nos va a llevar a la quiebra. Durante más de 10 años han ido manifestando eso, pero no ha habido, más bien todo lo contrario, el trabajador ha puesto de su parte, ha puesto el hombro, el pulmón para sacar adelante la empresa y los buenos empresarios reconocen eso y los malos empresarios siempre van a decir que no hay dinero, que no va a dar ningún tipo de incremento. ¿No? Para la hora del país, Fides Cochabamba.
Gracias, Johnny, por el informe. Amables oyentes, tiempo de una pausa más aquí en la hora del país vespertino, y al retornar estaremos en Potosí porque la Comcipo evalúa unirse a esta marcha en La Paz. Enseguida estamos con estas y más noticias. Ya vuelve la hora del país vespertino. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso. Continuamos con la hora del país vespertino. Gracias por seguir con nosotros. Y lo anticipado antes de la pausa, la Comcipo en Potosí prepara el Consejo Consultivo para sumarse a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana. Gary Cárdenas en Potosí, te escuchamos, bienvenido. Gracias, David. Buenas tardes amigos de todo el país. El presidente del Comité Cívico Potosinista, el doctor Alberto Pérez, manifestó que en caso de que la Central Obrera Boliviana determine ingresar en movilizaciones después del 1 de mayo, la entidad cívica convocará a un consejo consultivo de emergencia para poder analizar estos puntos. No se ha descartado poder ingresar en movilizaciones debido a la no respuesta por parte del gobierno nacional con las diferentes peticiones que tiene la población boliviana. Mire, yo creo que el gobierno está equivocando el camino. No tenemos que hacer como lo han hecho y como lo han hecho tan mal el movimiento al socialismo cuando estaba el señor Evo Morales y el señor Luis Arce Catacora. De que han hecho lo que han querido con
con Bolivia, han hecho con este país, y ahora lo mismo está haciendo el señor Rodrigo Paz Pereira. Tiene que haber consenso, pero tiene que haber respuestas. Este 1 de mayo no se empiece a convulsionar el país. Si se empieza a convulsionar, nosotros vamos a tener que también ser actores, porque tampoco vamos a permitir de que el señor Rodrigo Paz defenestre nuestro país. Sí, nosotros vamos a tener que llamar a un consejo consultivo para podernos sumar y analizar este problema más que todo. Para la hora del país, Fides Potosí. Gracias, Gary, por el informe. Y en más noticias, un ex senador afirma que el gobierno enfrenta un riesgo de un aislamiento total ante la presión social. Diego Quispe con los detalles. Contigo. Gracias, David. Edwin Rodríguez, ex senador del MOB, manifestó que el panorama para el gobierno central se ve debilitado a medida de que los reclamos sectoriales se unifican en un rechazo generalizado a la gestión del presidente Rodrigo Paz. El ex senador del MOB advirtió que si el gobierno no logra restablecer los vínculos con las organizaciones campesinas y populares, el debilitamiento institucional será inevitable y acelerado. Miren, yo creo que la clase popular, la clase trabajadora, la clase campesina y la clase comerciante, quienes viven del día a día, están siendo más afectados, ¿no?, por las políticas del gobierno. Y obviamente están generándose estos reclamos y estas movilizaciones. El tema de la tierra, por ejemplo, que no había necesidad de hurgar un avispero tan profundo, está generando malestar entre la población campesina, y esto del combustible sumado a las clases populares, obviamente las organizaciones están reaccionando. Y como reitero, no tiene el gobierno un lazo directo con las organizaciones vivas del país, que es una debilidad del gobierno. Evidentemente eso va a debilitar y bueno, van a ser justificadas estas movilizaciones, y el gobierno evidentemente se va a quedar solo paulatinamente, y más temprano que tarde el gobierno podría estar totalmente debilitado, que eso obviamente perjudica a todo el país. Para la hora del país, Fides Potosí. Gracias, Diego, por ese informe desde Potosí. Continuamos con más. Y una diputada del PDC denuncia que el presupuesto general del Estado reformulado no llega hasta el legislativo. Esta se habría quedado en la oficina del viceministro Santamaría. Apolinar Paco tiene los detalles. Apolinar, contigo, te escuchamos. Buenas tardes, David. Y la diputada del PDC, Sandra Rivero, denuncia que el presupuesto general del Estado aún no llega a la Asamblea Legislativa y que la página virtual para su revisión está bloqueada. Ha informado que, según informes, el documento del presupuesto general del Estado estaría en manos del viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, cuando por procedimiento debería estar en el legislativo, dijo. No queremos pensar que este tema también sea otro motivo de protestas, dijo la diputada del PDC, Sandra Rivero. Tenemos dos versiones, ¿no? El presidente Roberto Castro, presidente de la Cámara, menciona que sí ya llegó. Sin embargo, el día de ayer nosotros nos hemos enterado que está en el escritorio del viceministro Santamaría. ¿En quién creemos? No sabemos. El procedimiento tendría que ser que llegue al legislativo, ¿no? Pero definitivamente, ¿no? O sea, por la emergencia, por la premura y, como usted dice, por el procedimiento. No sabemos qué está haciendo en manos del viceministro Santamaría. ¿En qué queda? El ministro decía que una vez presentado al público este reformulado, al día siguiente tenía que estar en la Asamblea, y no llega hasta el momento. No llega, y como decía hace un momento, parece que no todos ven la emergencia, lo cual es una pena. En las calles hay mucha gente reclamando cosas. No quisiéramos que el presupuesto sea un tema más de reclamo. ¿Y la página funciona, diputada? No, en lo absoluto. El ministro había mencionado que nosotros esa parte sí la aplaudimos. De pronto habíamos tecnificado, habíamos avanzado y modernizado la presentación de un presupuesto importantísimo, pero cualquier ciudadano ahora puede hacer el link y la página está bloqueada. Y entre tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, aseguró que el PG reformulado ya se encuentra en el legislativo y que incluso se trazará una línea de acción para tratarlo en el plenario. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias por la información. Amables oyentes, son las 6 de la tarde, 40 minutos. Enseguida estamos con más noticias. Tiempo de nuestra pausa. Ya vuelve la hora del país vespertino.
Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia. Vespertino. La frase en Fides. Ahora, y en esta frase del día, a propósito del día de hoy, corresponde al vocero presidencial José Luis Gálvez, quien ha denunciado que a pesar de que el 85% de la población votó por un cambio, aparentemente hay estructuras políticas, partidarias y otras que estarían evitando el cambio, pero le dejamos con esta frase, la frase del día. Ahora, reconstruir la patria, cambiar las cosas, es cambiar cosas estructurales. Estamos en esa tarea desde el primer día. Y vamos a continuar con el mayor ahínco. Pero también implica el reconciliarnos entre los bolivianos, implica dejar la división y promover el diálogo y la concertación en todos los ámbitos. Tenemos que reconocer que a pesar de que el 85% del total de los bolivianos optamos por algo distinto, sí hay, lamentablemente, algunas estructuras de orden política, partidaria, dirigencial, etcétera, que a todas luces se oponen a un cambio de estas estructuras y a reconstruir nuestro país. Probablemente porque también están defendiendo algo en lo cual se encontraban muy cómodos y disfrutaban de determinados beneficios. Ahora, estas mismas estructuras, lamentablemente, en el contexto inmediato en el que nos encontramos, están buscando escenarios de conflicto y de confrontación. Nuestra contrapropuesta es mirar hacia adelante y no hacia el pasado. Es dialogar y conversar absolutamente con todos para que entre todos podamos hacer la tarea, cumplir el mandato que el pueblo boliviano nos ha dado en las urnas. Es ahí nuestro anclaje de legitimidad y nuestro
nuestra decisión de implementar los cambios que han sido solicitados. Era el vocero presidencial José Luis Gálvez sobre esta denuncia. Escuchó usted la frase del día y usted tiene su opinión. La frase en Fides. Continuamos ahora en nuestro noticiero, vamos a más noticias. Un asesor ganadero afirma que la marcha de Pando a La Paz es una marcha política y defiende los alcances de la ley 1720. Edgar Ramos nos cuenta. Edgar, bienvenido. Gracias. Para los ganaderos en el departamento de Beni, la ley 1720 prácticamente no afecta en nada a los pueblos indígenas ni campesinos. Más que todo es al sector privado. No está contemplado las comunidades comunitarias o de origen. Y ha asegurado de que esta ley economizará a Bolivia, ya que los pequeños y medianos productores van a poder acceder a créditos bancarios, lo que significa de que va a economizar Bolivia. Porque hay una gran cantidad de productores pequeños, ganaderos, vamos a hablar específicamente, que por la clasificación que tiene y la normativa, su pequeña propiedad ganadera no puede ser sujeta de crédito. Y el crédito es importante. ¿Para qué? Para comprarme de repente una motosierra, para ampliar mis pasturas o cualquier otra necesidad. Entonces, el fondo de esta ley, otra vez debe quedar claro, es atacar el problema económico que tenemos en Bolivia, vía este mecanismo de aumentar la producción. Y es ahí donde algunas personas han confundido, ¿no? Porque la ley es bien clara, es solamente para los propietarios privados, ¿no? Pequeños. Y es ahí donde se generó un problema y han salido en marcha inicialmente de Pando pensando que la ley les iba a afectar. ¿Puede uno presumir de que hay intereses políticos de repente? Intentos de desestabilización del país, pero eso tiene que descartarse con la suspensión de una marcha que ya ha sido atendida en sus diferentes etapas, además, ¿no? Que la marcha que va hacia la sede de gobierno está politizada y detrás hay intereses que prácticamente afectarían a Bolivia si es que se logra abrogar la ley 157. Para la hora del país, Fides Trinidad. Gracias, Edgar, por este informe, y desde esta región del país vamos hasta La Paz porque allá activistas estudiantes han logrado que la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés otorgue un espacio para alojar a los marchistas que llegarán hasta la sede de gobierno. David Pizarro con los detalles. Gracias. Tras protestas de activistas y estudiantes de diferentes carreras universitarias, la rectora de la UMSA informó que les prestará un predio de dicha Casa Superior de Estudios para alojar a los marchistas que llegarán a la sede de gobierno, posiblemente el jueves por la noche, para luego dirigirse al cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana. Sí, queremos denunciar inicialmente que la rectora de la universidad ha negado los predios a la marcha. Son 3.000 marchistas que están marchando hace más de 20 días exigiendo que la tierra no se privatice, y la universidad pública ha cerrado sus instalaciones, les ha negado el Coliseo, que históricamente ha sido un espacio para que puedan quedarse todas las marchas, y ahora nos tiene desde las 10 de la mañana aquí mintiéndonos, prometiéndonos distintos predios y negándonos todos los predios. La UMSA tiene que estar abierta para las organizaciones sociales. ¿Cuál es la marcha de indígenas y campesinos que aparentemente se dividió en la localidad de Caranavi? Exige la abrogación de la ley 1720 de conversión de tierras de pequeñas a medianas. Y pese a que el gobierno lanzó un decreto de titulación y dotación de tierras para Beni y el departamento de Pando, la movilización no se desactivó. Para la hora del país, Fides, La Paz. Gracias, David, por el informe. Seguimos con más noticias. Y magistrados autoprorrogados se declaran inocentes de las acusaciones de haber cometido delitos en su gestión. Apolinar Paco tiene los detalles. Apolinar, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Si los ex magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional, René Iván Espada e Isidora Jiménez, hoy comparecieron ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados por una denuncia en su contra.
El exmagistrado René Iván Espada manifestó que en todo momento coadyuvarán con la labor del legislativo y que presentarán sus descargos correspondientes. Asegura que no cometieron ningún delito durante sus funciones y su autoprórroga como magistrados y que la sentencia que alargó su mandato cumplió con la constitución política del Estado. Nosotros, conjuntamente con la doctora Isidora Jiménez, hemos sido convocados por el Comité del Ministerio Público ante una denuncia que se nos ha hecho, en realidad una denuncia del año pasado, y hemos asistido como cualquier otro ciudadano que es convocado por la justicia. Nos hemos puesto a derecho, hemos conocido los términos de la denuncia y vamos a hacer llegar nuestro informe que van a contener los descargos respecto a todos los hechos sobre los cuales se nos indica. ¿Por qué delitos los están convocando, doctor? Es una denuncia que se nos ha hecho el año pasado en el mes de octubre, vinculada a un tema de Conteco, de Cochabamba. ¿Solo por ese caso? Solo por ese caso. Esta jornada, ex magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia comparecieron ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara Baja por diferentes denuncias y delitos. Para la hora del país, Fides La Paz. 6 de la tarde con 52 minutos, continuamos enseguida, vamos a nuestra pausa y al volver estaremos hablando de lo que pasa en Potosí, en la Caja Nacional. No hay medicamentos, la gente está en búsqueda de estos. Enseguida les contamos. Ya vuelve la hora del país vespertino. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Bolivia despierta y la noticia también.
En la Hora del País matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La Hora del País matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. Hora del País vespertino. Gracias, continuamos con más noticias. Ahora vamos hasta Potosí, allá con Gary Cárdenas, porque los pacientes están buscando medicamentos en farmacias. Esto ante la crisis que atraviesa la Caja Nacional de Salud, porque están faltando fármacos. Gary Cárdenas, tú nos cuentas. Gracias, David. El ejecutivo del Sindicato Médico y Ramas Afines del Departamento de Potosí, el doctor José Luis Segarra, manifestó que se acató con normalidad el paro de 24 horas convocado por la Caja Nacional de Salud. Esto por la petición de diferentes temas, entre ellos la dotación de medicamentos, la contratación de nuevo personal médico para las diferentes áreas de atención de salud. El ejecutivo manifestó que ya empieza a escasear medicamentos acá en Potosí, tal es el caso del paracetamol, que muchos de los pacientes requieren para poder recuperarse de su enfermedad. No obstante, también ha manifestado de que los pacientes deben acudir a otras farmacias para poder adquirir los medicamentos. En este momento estamos teniendo ya serios problemas a nivel nacional en lo que es abastecimiento de medicamentos. Estamos llegando a una situación de que nuestros asegurados están adquiriendo su medicamento con sus propios recursos, y lo que no es correcto, ¿no? Se están cayendo las licitaciones y el presupuesto escaso que nosotros tenemos para medicamentos, ya estamos en un avance casi del 90%, que ya no tenemos recursos para poder abastecer más medicamentos. Aparte de eso, a eso se suma la necesidad de recursos humanos, los medicamentos muy esenciales. En este momento nosotros tenemos una alta incidencia en pacientes hipertensos, diabéticos. Nosotros tenemos una alta incidencia en lo que son patologías respiratorias. Estamos empezando a desabastecernos desde el paracetamol. Para la Hora del País, Fides Potosí. Gracias, Gary. Un detalle económico en la parte final. ¿Qué pasa con el dólar? Según economista, el dólar paralelo se apoya en la especulación para cotizar por encima de los 9 bolivianos. Daniel León, te escuchamos. Comienza la especulación y tiene sus efectos en la cotización del dólar en el mercado negro. La coyuntura nacional conflictiva es la que nuevamente está desequilibrando la demanda. Así lo expone el economista Fernando Romero. El informal es más volátil, es más especulativo. No solamente reacciona a fenómenos económicos, sino también políticos y sociales. Estamos viviendo en un escenario de incertidumbre, marchas, bloqueos, demandas sectoriales, y eso hace que la gente a veces asuste y entre un poco en pánico y demande dólares, ¿no? Por eso es más volátil y explosivo, ¿no? El referencial es más gradual, es más formal en todo caso, y esto también refleja de que los bancos están dispuestos a demandar más dólares a un precio más alto. Este día han pagado inclusive más de 9 bolivianos con 70 centavos para adquirir divisas, aunque había un movimiento más pequeño. Pero la realidad es de que la economía boliviana, más allá de que se habló a un momento de un dólar estable, hay un problema serio de liquidez, hay un desequilibrio cambiario, una oferta limitada, una demanda creciente por factores internos, pero también externos que están presionando, porque nuevamente el barril de petróleo ha llegado a los $100. Para la Hora del País, Fides Tarija, 100% energía limpia. Con el informe, amigos y amigas de Fides, hasta aquí las noticias en la Hora del País vespertino. Permiso y buenas noches. Radio